Bienvenidos a León de Judá, Camino de Libertad. Hoy te presentamos el segundo episodio de nuestra serie espiritual basada en las enseñanzas de Connie Mearns. En esta entrega conocerás al primer gran maestro de la humanidad, Enoc, un ser iluminado, descendiente de Adán y padre de Matusalén, que no conoció a la muerte, sino que ascendió como lo hizo el Maestro Jesús. Su enseñanza se esparció por todo el mundo antiguo, y aunque su nombre cambiaba según la cultura, Tot en Egipto, Hermes Trismegisto en Grecia, Cadmo en Fenicia, era uno solo, Enoc, el Grande. Fue el autor de 42 libros sagrados en los que reveló el conocimiento oculto sobre la creación, el universo y el alma humana. Pero por su origen judío, su sabiduría fue silenciada, escondida y perseguida. La Iglesia quemó sus textos, prohibió su mención y su nombre fue borrado de la historia. Sin embargo, una copia del libro de Enoc fue hallada en Etiopía, llevada a Inglaterra y leída por un obispo anglicano que descubrió algo increíble: el principio del mentalismo, base de la metafísica moderna. De ese hallazgo nació el movimiento Nuevo Pensamiento, del cual emergieron corrientes como la ciencia cristiana, la ciencia divina y la unidad. Todo este conocimiento proviene del maestro Enoc, un hombre de luz, de verdad, de sabiduría inmortal. Y ahora tú también formas parte de su legado. El maestro Enoc y su enseñanza. El primer maestro del mundo entero fue Enoc, un descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre, y lo llaman el primer hombre de la misma manera como podríamos decir hoy que Armstrong es el primer hombre de la era espacial, ya que fue el primero que puso pie en la Luna. Eso lo dirá la gente en el futuro, que Armstrong fue el primer hombre, porque si hubiera habitantes en la Luna, para ellos lo sería. Y por eso es Adán el primer hombre de la civilización con razón llamada adámica. Enoc fue un descendiente de él. Siglo 21 años. Era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Pero Enoc no murió. Ascendió tal como lo hizo el Maestro Jesús. Eso es una prueba de un gran adelanto y de iluminación. Enoc fue, pues, el primer maestro de nuestra civilización y un hombre sumamente notable y grande en un mundo como aquel en el cual no había ni correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión, es decir, no había comunicaciones de ninguna clase. La enseñanza de ese hombre se esparció por todo el mundo de entonces, y en cada país lo llamaban según el idioma que se hablaba. En Egipto, Tot, el dios Tot. Algunos lo llamaban el escriba de los dioses, y en Grecia lo llamaban Hermes, Hermes Trismegisto, 3 veces grande. En Egipto, a Tot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmo, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar, lo quería para sí, porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo, y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época cuando no había libros ni nada de eso, 42 libros. Pero además, fue el autor de cuánto se puede imaginar: cosmogonía, cosmografía, geometría, así llamaban entonces a la matemática, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoc, pero él era judío y allí comenzó la lucha contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse de Enoc y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tot y era un dios egipcio, y los griegos decían que se llamaba Hermes, Hermes Trismegisto, 3 veces grande. En Egipto Batot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmo, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar, lo quería para sí, porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época cuando no había libros ni nada de eso, 42 libros, pero además fue el autor de cuanto se puede imaginar: cosmogonía, cosmografía, geometría, así llamaban entonces a la matemática, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoc, pero él era judío, y allí comenzó la lucha contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse de Enoc y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tot, y era un dios egipcio, y los griegos decían que se llamaba Hermes,
Hermes Trismegisto, 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmo, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar. Lo quería para sí porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo. Con el pasar del tiempo le perdonaron menos. Le tenían odio, una rabia tremenda porque era un hombre muy grande. Y pensaban ellos que, ¿cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Eso no lo querían perdonar, pero tuvieron que tragarlo, porque era Enoc el grande. Caín tuvo un hijo, pero no fue quien se dice, fue Enoc, el grande. Es bueno recordar que a partir de la 6ª generación después de Adán, se creó la Universidad de Heliópolis. Allí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio, pero lo más importante residía en que allí se aprenderían todas las enseñanzas de Enoc, y, tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuarían transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV después de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Maestro Jesucristo de su origen judío. Primero dijeron que era Galileo, después que era gentil. En fin, trataron de desligarlo de su origen judío y la enseñanza cristiana querían hacerla parecer como que no venía de Enoc por ser judío. El odio de la raza y la persecución. La iglesia de entonces hizo quemar todo, absolutamente todo, lo que contuviera las enseñanzas de Enoc o de Hermes, Cadmus o Tot, porque se sabía que eran una misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar Enoc. Hubo grandes controversias cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoc, en Abisinia y otra copia en Etiopía. Esas copias fueron a parar a Rusia, la de Abisinia, y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente el libro se guardaba bajo 7 candados y se depositaba en pozos profundos. No pudieron ser vistos por nadie, era cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció. No hemos sabido nunca nada de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se encuentra en la abadía de Westminster y aunque muy pocos pudieron llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó y hizo el descubrimiento sensacional que les digo. Inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo porque lo que descubrió, y todos mis discípulos saben lo que digo, es el principio del mentalismo. De inmediato se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció. Inmediatamente comenzaron a difundirse las enseñanzas. Fue a los Estados Unidos, en cualquier parte donde se hablara inglés, pues la traducción fue hecha del etíope al inglés y allí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar. La ciencia cristiana, la ciencia divina, unidad y otros. Todo lo que enseñan es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo. Como hay tantas personas aquí reunidas que creo que jamás han oído hablar de eso, les voy a describir el principio del mentalismo. Para ello, les voy a dictar una serie de clichés, de manera que ustedes puedan poner en práctica de inmediato el principio del mentalismo. Les advierto que es la forma de curar todas las enfermedades, las de ustedes y las de los demás. Es decir, el principio del mentalismo es el descubrimiento sensacional, porque el mundo no lo conoce y sabe muy poco de él. De manera sencilla dice, hacer lo que nos ocurre está en nuestra mente y se refleja hacia afuera. Las enfermedades, el aspecto que tienes, si eres fea, si eres bonita, si eres gorda, si eres flaca, si eres vieja, si eres joven, la muerte, todos los problemas, todas las calamidades, en fin, todas las catástrofes del mundo se reflejan hacia afuera porque están en la mente individual como creencias, opiniones firmes, establecidos como conceptos. Todo esto está en la mente de cada quien. Piensas en una cosa y ya quedó inmediatamente registrado, y si no lo vuelves a pensar se graba y llega a formarse lo que nosotros llamamos un concepto. Es como el negativo de una fotografía que reproduce en el exterior el positivo de la foto, es decir, el retrato. Ahora sí podemos borrar todo lo que hemos pensado mal. Sí se puede. Eso es lo que enseñamos y practicamos. Por supuesto que sí se puede. Uno se acuerda de que lo positivo se graba bello, se graba bien. Todo lo positivo se graba y funciona en el exterior como una maravilla. Todo lo que te ocurre es bueno. Las cosas que te ocurren son buenas porque has pensado positivamente.
y todo lo negativo es lo que sale reproduciéndose, en todas las enfermedades, todos los males. Para mí es muy raro oír a una persona decir, bueno, tú sabes cómo es la gente de este país. Ya eso es negativo. Entonces para ti la gente de este país es antipática. La encuentras francamente antipática. Todo lo que te pasa no puede ser de otra manera ya que tú tienes esas creencias. Una persona me dijo el otro día, me han puesto el teléfono, pero no está comunicando todavía, porque tú sabes cómo es la gente del teléfono. Entonces le di un regaño y le respondí, no señor, la gente del teléfono no tiene la culpa de que estés pensando y decretando que no te lo van a poner. Si piensas de ese modo, ellos te obedecen. Bien, resulta que ya saben ustedes un poco lo que es el principio del mentalismo. Es un descubrimiento sensacional,